doctor, hemos visto desierto, hemos visto cuevas, hemos visto edificios, vimos un cementerio, y eso me invita a preguntarle sobre la gente que habitó este lugar. Porque tener el testimonio de un cementerio quiere decir que tenían creencias, quizás trascendentales, no lo sé. ¿Qué me puede decir de eso? Mira, yo creo que después de estar visitando aquí el lugar y haber hablado un poco de historia, hablamos del contexto geográfico, del sentido teológico de la geografía, hablamos de los edificios, hablamos de los manuscritos, mencioné lo particular de este cementerio. Yo creo que tu pregunta realmente es la pregunta más apropiada para terminar esta visita. Y es, ¿qué buscaba esta gente aquí? ¿Por qué un ser humano como nosotros? Cuando la temperatura aquí puede llegar a la sombra, a más de 50 grados en el verano, donde las noches son frías, donde ellos para vivir vivían en cuevas, precisamente para aprovechar la humedad dentro de las cuevas. ¿Por qué alguien quiere vivir en un lugar como este? Y yo justamente me hago la pregunta que me inspiró en su momento cuando comencé mi función como curador de los Rollos del Mar Muerto. La primera exhibición que hice fue un día en Qumrán, en donde traté de entender la vida de estos hombres, precisamente en los edificios que nosotros vimos. Y estos hombres buscaban aquí lo que no podían encontrar en la ciudad, lo que no encontraban en el templo. Porque si la función del templo no es solamente una función como centro de ritual, en donde se llevan a cabo sacrificios, un lugar de estudio, un lugar de liturgia, es un lugar que permite conectar el cielo y la tierra. Wow. Porque esa es la función de un templo. O sea, usted me está diciendo que el templo dejó de ser el axis mundi y se transformó en otra cosa. Para cierto grupo. Para ciertos grupos como este grupo qumranita, y puede ser un ala muy extrema del movimiento esenio, como para otros piadosos de esa época, como seguramente también le pasó a Juan el Bautista, ¿sí? Como le pasa también al mismísimo Jesús. ¿Te acordás vos la imagen de Jesús cuando, según los sinópticos, llega a morir a Jerusalén, sube al templo? Y está esa escena ya tan famosa cuando da vuelta a la mesa de los cambistas y de los vendedores de palomas. Sí. Y él esperaba que fuera una casa de oración, aludiendo a Isaías 56, y él dice, pero esto es una cueva de ladrones, aludiendo a Jeremías 7. Eso era el templo para piadosos como Jesús. Él buscaba que fuera un lugar de vida espiritual, porque si no es el templo, ¿en dónde va a ser? Y encontró todo lo contrario. Y en realidad lo que se encontró es ahora un lugar en donde se vende, en donde se compra, ¿sí? Ya no es realmente un lugar de espíritu. Y yo creo que precisamente aquí en Qumrán, estos hombres buscaban lo que no podían encontrar en Jerusalén. Claro. Esa conexión entre el cielo y la tierra. Un lugar de alguna manera virgen. Un lugar todavía en donde la mano del hombre no modificó en última instancia. Ahora, doctor, pero hay un detalle. Si el templo era una institución central a lo largo de todo el recorrido del judaísmo, aquí yo no veo ningún templo. Ahora, ¿quién era el templo? ¿O qué era el templo? Bueno, mira, yo creo que precisamente una de las cosas que, ¿te acordás cuando estuvimos visitando los edificios? Lo que podemos ver que esta comunidad desarrolló un nuevo concepto que no tiene antecedente no solamente en Israel, sino en Occidente.
La idea que una comunidad de hombres es ahora el templo. Los hombres ahora son el templo. Son lo que llamaríamos un templo espiritual. Ah, o sea, entonces Pablo era parte de esta comunidad. No. Lo que significa que el concepto de templo espiritual, cuando realmente habla que la iglesia, es decir, los hombres que conforman la iglesia, son realmente las piedras de un edificio espiritual. Es una idea que, por lo menos desde el punto de vista histórico, la tenemos por primera vez testimoniada en la comunidad del Mar Muerto. Wow. Que obviamente es anterior a los seguidores de Jesús, y que probablemente esta idea que encontramos en los escritos paulinos, no podemos saber cómo llega al conocimiento de Pablo, pero Pablo le incorpora en su visión de los seguidores de Jesús, que esas comunidades son realmente ahora un templo, pero como dijimos, un templo del Espíritu, basados en una piedra fundamental que es Cristo. Exacto. ¿Sí? Es decir, toda esa idea, esa construcción teológica tiene como origen probablemente o Qumran o grupos como Qumran, porque puede ser que haya habido otros grupos, simplemente todavía no hemos llegado a sus cuevas. Pero doctor, no es solamente la idea del templo formado por hombres, sino también, por ejemplo, está el nombre de Belial. También está el tema de la predestinación, que el maestro de justicia hablaba mucho sobre ello en sus himnos, en sus salmos. Entonces pareciera ser que hubo un transporte de esa teología y de alguna forma llegó a Pablo de Tarso. ¿Será? Bueno, mira, yo trato siempre de mostrar que a pesar de que no hay manera de probar un contacto o influencia directa que pruebe que realmente los seguidores de Jesús tienen como origen esta comunidad, encontramos elementos en lo que llamamos en el estadio de desarrollo de la cristiandad, después del primer círculo inicial, que es Juan el Bautista y Jesús, en lo que llamamos la iglesia de Jerusalén, el círculo paulino. En este segundo estadio de desarrollo empezamos a encontrar elementos que recuerdan mucho. Es que demasiado. Sí. Entonces, como no podemos pensar en una simple casualidad, debemos hablar de causalidad. ¿Cómo llegan esos elementos? No lo podemos saber, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros sabemos de Josefo que cuando hablaba de la ciudad de Jerusalén, en un momento hablando de las puertas de Jerusalén, en lo que sería un lugar muy próximo a la actual puerta de Sion, él habla que había una puerta de los esenios. Y en la antigüedad, las puertas de una ciudad eran llamadas de acuerdo al tipo de población o el tipo de profesión que vivía la gente en ese lugar. Y ese lugar, en la antigua ciudad de Jerusalén, era la esquina sudoccidental de la antigua ciudad de Jerusalén, que hoy está fuera de las murallas, en el perímetro actual, que es de la época turca, en donde se encuentra, por ejemplo, hoy una institución en la que yo enseño precisamente, el Jerusalem University College, que probablemente esa haya sido el lugar de lo que puede haber sido alguna vez un barrio esenio. Wow. Pero no solamente eso, Raúl, todavía es mucho más sugerente, porque en esa zona, según la tradición, muy próxima a lo que es el barrio esenio, es donde la memoria colectiva de los cristianos recuerdan que puede haber sido el lugar de la última cena. Es muy próximo a ese lugar. Y no solamente eso, sino que además, no sabemos dónde, pero puede ser que el lugar en donde se llevó a cabo la última cena puede haber sido la misma habitación, que no queda claro en Hechos de los Apóstoles, en donde se lleva a cabo el nacimiento oficial del cristianismo, que es el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, ¿sí? Y los seguidores de Jesús entran en éxtasis y comienzan a hablar en lenguas. Toda esa experiencia que recuerda como un eco lejano la experiencia de Israel en el monte Sinaí. Es decir, cuando el Espíritu de Yahvé
desciende sobre la montaña, precisamente nos da a entender que puede ser que históricamente haya habido alguna relación entre los esenios y lo que va a ser la futura iglesia. Y entonces, eso puede explicar, por ejemplo, por qué una de las prácticas que distinguen a los seguidores de Jesús en esa iglesia de Jerusalén es, por ejemplo, la comunidad de bienes. La comunidad de bienes es una práctica muy específica, desconocida en el judaísmo antiguo, que lo encontramos entre los esenios, lo encontramos en la comunidad del Mar Muerto, probablemente de origen esenia, y lo encontramos entre los primeros cristianos. ¿De quiénes lo aprendieron? ¿Sí? Es decir, probablemente ellos vieron como un nuevo modelo de comunidad el de los esenios y lo adoptan los primeros cristianos para la iglesia de Jerusalén. Wow. Entonces, si empezamos a sumar, en este caso, algunas prácticas, si lo vemos, por ejemplo, en la manera en que los seguidores de Jesús entienden al propio Jesús. Y te voy a dar otro ejemplo para que veas cuán complejo y fascinante todo esto. Según la tradición neotestamentaria, Jesús es descendiente de la familia de David. Y tenía que serlo, porque según la tradición bíblica, el futuro Salvador de Israel era descendiente de la casa de David. ¿Sí? Ya lo había anunciado el gran profeta Isaías hace 2800 años. Luego lo vemos, por ejemplo, cuando Ezequiel y cuando Jeremías aluden precisamente al concepto de David, como que aquel que habrá de aparecer forma parte de esa tradición, ¿no? Obviamente con quien Dios había establecido un pacto eterno, que era con el rey David. Y eso era una teología establecida entre los primeros cristianos, y prueba de ello son los dos textos que tenemos sobre los orígenes y la descendencia de quien desciende Jesús en Mateo y Lucas, para probar que precisamente desciende de David. Sin embargo, te recuerdo, hay un texto enormemente sugestivo y hasta enigmático, que es Epístola a los Hebreos. Sí. En Epístola a los Hebreos, a pesar de que no lo dice, es casi obvio que el autor también acepta la verdad, que era una verdad de perogrullo en esa época, que Jesús era davídico. Pero el Epístola a los Hebreos agrega algo nuevo, y es que a Jesús lo llama un sumo sacerdote de la estirpe de Melquisedec. Ahora, conocemos nosotros a Melquisedec de la tradición bíblica en el famoso encuentro de Melquisedec, el rey y sacerdote del Dios Altísimo, con el patriarca Abraham. Y ese texto, precisamente en el capítulo 7 de Epístola, hace todo un comentario, una exégesis. Este autor, probablemente segunda mitad del siglo I, comienzo del siglo II, en donde ve que de alguna manera ese encuentro preanuncia lo que va a pasar, en donde Abraham acepta la autoridad de Melquisedec, reconociendo en Melquisedec, y por supuesto, desde un punto de vista cristológico, lo ve como un prototipo del futuro Cristo. Y la pregunta es, ¿de dónde viene la idea de asociar a Jesús, que sabemos que es de descendencia davídica, ahora con el concepto de sacerdote? ¿De dónde viene esa idea? Y es interesante que en la teología de Qumran, ellos no esperan un Mesías, esperan dos Mesías. El Mesías de Israel, que es el davídico, pero también un Mesías sacerdotal. Y el Mesías sacerdotal tiene preeminencia y autoridad sobre el davídico, sobre el de Israel. Y es interesante que esta idea de un Mesías davídico como Jesús, pero también con una conexión sacerdotal, aparezca en Epístola a los Hebreos. Probablemente inspirado, como algunos creen, en la teología qumranita, pero en este caso la idea de los dos Mesías está combinado en uno,
porque obviamente los cristianos creían que el Mesías era Cristo. Pero en este caso vemos las inspiraciones intelectuales, religiosas, que sirven para decodificar la condición mesiánica de Cristo, y la clave estaría en los rollos del Mar Muerto. Correcto. Ahora, doctor, tanto la comunidad de los seguidores de Jesús como la comunidad de Qumran estaban aquí esperando algo. ¿Acaso ellos se veían a las puertas de ese final prometedor que pondría fin a tanta injusticia y tanta perversión? Según nosotros vemos de los textos, ellos viven en una atmósfera escatológica. Okay. Ellos creen que con ellos ya están comenzando el final de los tiempos. Es más, a veces les digo a mis alumnos que como cuando avanza un ejército, hay lo que se llama el cuerpo de ingenieros. Uh-huh. Y el cuerpo de ingenieros tiene como función abrirle el camino a las tropas. Son los que construyen los puentes, son los, por ejemplo, que hacen volar los campos minados, son los que le abren el camino. De alguna manera, la comunidad del Mar Muerto se ve como el cuerpo de ingenieros de los tiempos escatológicos. Wow. Ellos son los que van a traer esos tiempos, son los que ayudan a Israel para que lleguen esos tiempos. Ellos, de hecho, es un grupo que asume sobre sus hombros los destinos de la nación. Lo que me está diciendo es que ellos vinieron aquí a preparar el camino de ¿quién? ¿Quién vendría? Bueno, si te recuerdo, en un momento yo mencioné la salida al desierto, sí, ¿no? Y mencioné un texto específico, que es la regla de la comunidad. En ese texto, como es propio de los judíos, siempre traen un texto. Citan un texto. Que es un texto prueba, lo que llamamos los biblistas texto prueba. ¿Y qué texto trae? Trae que el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Wow. Y la cita dice, en el desierto preparad el camino de Yahvé. Que en el texto, por cierto, el escriba, por estar escribiendo un texto de la comunidad y no un texto sagrado, aparecen 4 puntos. Pero preparad el camino. Es decir, en el desierto, ese es el texto clave, en el desierto preparad el camino. Ahora, el texto original, en los oráculos de lo que nosotros los biblistas llamamos el Deutero, segundo Isaías, no se refería al desierto de Judea, se refería al desierto de Siria. Y las palabras, el oráculo, estaba dirigido a los exiliados en Babilonia, en donde él creía que la salvación ya estaba próxima. Y entonces, preparad el camino en el desierto, se refería a esa salida de Babilonia en regreso a la tierra de Israel, utilizando una imagen del Éxodo, que es un tema muy popular en esos años, en que los exiliados se veían como la nueva generación, que en vez de salir de Egipto, ahora sale de Babilonia y cruza otra vez un desierto. Pero la comunidad utiliza este texto para darle un nuevo significado. En el desierto se refiere a este desierto, es el desierto de Judea. Y en el desierto de Judea preparad el camino. ¿Cuál es el camino? El camino para Yahvé. Es decir, que ellos se ven como la avanzada de los tiempos escatológicos, de hecho abriendo el camino a aquel que viene detrás de ellos, que es el mismísimo Yahvé. Es decir, ellos estaban convencidos de que estaban cumpliendo una misión escatológica. Ellos ya vivían en una atmósfera escatológica, que en este sentido nos recuerda muchísimo los oráculos, ¿sí? Y palabras, por ejemplo, de Juan el Bautista. Cuando Jesús anuncia que el reino de los cielos está aquí. Y obviamente Jesús cree que Él cumple una visión, un papel central en ese nuevo reino, ¿sí? Pero en esa realidad escatológica, que varios grupos participaban, ese es el contexto en el cual hay que entender estos hombres. Y en última instancia, después de tanta perorata, yo creo que en última instancia lo que veo en estos hombres me produce una profunda admiración, porque ellos se veían comprometidos con su tiempo, no fueron indiferentes a las tragedias que en esa época afectaban a Israel y que según ellos era precisamente la asimilación, era la pérdida de identidad, era la pérdida de la autenticidad. Según ellos
los judíos de su época ya no vivían según la normativa de Yahvé como ellos la interpretaban. Y en última instancia, ellos se sintieron comprometidos con Israel, esperando que realmente sus hechos, ¿sí?, aquí en Qumran fueran los que trajeran en última instancia el final de los tiempos aquí en la tierra. Wow, doctor. Creo que ha sido una experiencia que todos estarán de acuerdo. No es lo mismo que estemos allá en América viendo imágenes, sino que las cosas que usted me está diciendo me las puede señalar que están ahí, o que están allá, o que están detrás de esa montaña. No me resta más que agradecerle, doctor, por su tiempo, por su experticia, pero principalmente por la manera en que, en un profundo respeto y en una casi perfecta sincronización, usted nos ha traído estos hechos a presentarlos, bueno, no podemos decir tal como son porque no estuvimos ahí, pero por lo menos de la mejor manera posible con las evidencias que hay. Bueno, obviamente esta visita no es un estudio profundo de seminario en donde vemos los pruritos de las interpretaciones, como ciertos estudiosos lo interpretan de una manera y otros de otra, pero creo que en última instancia, más allá de las discusiones y polémicas propias y legítimas del discurso científico, creo que una cosa es cierto: el desierto está acá, los edificios están, los hombres están enterrados, y cualquiera sea el paradigma de interpretación, nosotros queremos entender a esos hombres que en última instancia no eran muy diferentes que nosotros. También estos hombres se hacían las grandes preguntas: ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué propósito tiene vivir? Y lo que vemos aquí es el intento de hombres que estaban dispuestos a pagar un alto precio. Dejaron a sus familias, dejaron ese bienestar material en la ciudad de Jerusalén para ser auténticos y buscar en última instancia un sentido a la vida. Y en ese sentido creo que en un mundo tan problemático como el que vivimos nosotros, todavía ellos tienen lo que enseñarnos. Gracias, doctor. Gracias. Ha sido una experiencia maravillosa. Que se repita otra vez. Así es, Pedro.